Ok, estamos grabando. Entonces, bienvenidos a todos ustedes a la última lección de este curso, la palabra Grace y discípulo, la lección 9. Hoy nos toca un resumen de todo lo aprendido en el curso y también les doy tiempo para hacer sus preguntas, hacer algunos comentarios y también nos dedicamos a un tiempo de una explicación profunda acerca del proyecto final que empezamos mañana. Entonces vamos a empezar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este curso. Te damos gracias por la palabra de Dios que nos alimenta todos los días, especialmente en este curso en que nos dedicamos a un estudio acerca de cómo es y cómo podemos ser discípulos, discípulos tuyos. Tenemos gracias por obrar en nosotros todos los días. Perdónanos nuestros pecados y llévanos a un mayor conocimiento de tu palabra y un deseo y motivación y intención y acción en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok. En la primera semana y media de este curso, hace un mes, cuando empezamos, estudiamos la pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Y de hecho es una buena base para nosotros porque luego en la segunda parte del curso estudiamos los hábitos de un discípulo y queremos un fundamento muy bien cimentado para poder entender cómo vamos a llevar a cabo con la motivación correcta esta acción, este papel, este rol de ser un discípulo de Cristo. Y vimos que nada es imposible para Dios. Vemos nuestro estado como pecadores. Nacimos, fuimos concebidos pecadores. No había nada en nosotros que le llamaba la atención a Dios. Él no decía, esa persona es una buena persona, la voy a salvar. No decía eso. Nosotros éramos pecadores. Nosotros éramos enemigos de Dios, ciegos en nuestros pecados, ciegos espiritualmente y, y no queríamos nada que ver con Dios. Pero como resaltamos aquí, nada es imposible para Dios. Él se nos acercó en su palabra y en el bautismo, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y nos hizo sus creyentes, nos hizo sus discípulos. Y vimos que todos nosotros, los creyentes, somos discípulos de Jesús. Un discípulo es un seguidor, es un aprendedor de alguien, de un rabí, de un maestro. Y queremos seguir los pasos de Jesús. También vimos eso en el bautismo. ¿Alguien quisiera leer este texto por nosotros? Sí, yo, profesor. Sí, adelante. Dice Romanos 6, 1 al 4. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Muchas gracias. Vemos que el bautismo es una herramienta del Espíritu Santo para conectarnos a los beneficios de la obra salvadora de Jesús. Entonces, a través del bautismo, Dios nos conecta a la vida de Jesús, a la muerte de Jesús y a la resurrección de Jesús. Estamos en Cristo Jesús.
es un buen lugar, es un buen país. Si estamos imaginando un lugar, un territorio, un país, estamos en Cristo. Por ejemplo, estoy en Ecuador, o ustedes están en sus países, o están en una ciudad, o están en su casa. Pues nosotros, como creyentes, siempre estamos en Cristo Jesús. Somos ciudadanos del cielo y del reino de Cristo. Luego vimos que ya que somos conectados a Cristo, Él nos usa. Y como usó a los primeros discípulos, quienes eran gente común, personas normales, algunos fueron pescadores, algunos fueron cobradores de impuestos, otras personas normales, comunes. Pero ya que Dios los estaba usando, Él hizo cosas extraordinarias a través de ellos. No fue ellos, sino fue Jesús, fue Dios quien hacía tantas cosas a través de ellos. Pues el cristianismo empezó con 12 discípulos y una comunidad pequeña de un poco más de 100 personas y ahora se extendió hasta los confines de la tierra. En cada continente hay cristianos, hay creyentes, hay discípulos. Desde ese comienzo tan pequeño, desde ese grupo tan pequeño, pues no fue porque ellos eran personas maravillosas, sino por nuestro Dios maravilloso. Y Dios continúa usándonos a nosotros. En cada papel que tenemos, en cada responsabilidad que tenemos, Dios nos usa. Entonces, cuando les lavamos los trastes a la familia, Dios lo ve como un acto sagrado, un acto importante. Cuando hablamos o animamos a un amigo y nadie sabe que nosotros estamos haciendo eso, tal vez por mensajes de WhatsApp, Dios lo ve y Dios lo usa y Dios lo ve como un acto sagrado. Cada cosa es sagrada ahora porque Dios nos usa. Cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia. Ustedes conocen a personas a quienes yo no conozco. Y yo conozco a personas a quienes ustedes no conocen. Y Dios organiza todo y obra a través de cada uno de nosotros. Somos como piezas de un rompecabezas. Cada pieza tiene su lugar y cada pieza toca otras piezas. Nosotros también somos parte de algo más grande que nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nere de la Rosa. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Yo tengo una preguntita y hace mucho que la quería hacer y ahora me decidí a hacerla. Sí. Es como que estoy un poco confundida cuando hablamos de apóstoles de Jesús y discípulos de Jesús. La palabra se utiliza lo mismo. Pues cuando hablamos de apóstoles, dedicamos esa palabra a los discípulos especiales de Jesús, los 12, que él eligió en su ministerio en la tierra. Entonces, nosotros somos discípulos y podemos llamarnos discípulos, pero no es recomendable llamarnos apóstoles porque no tenemos ese papel, no tenemos ese rol en nuestra vida. No somos apóstoles, solamente fueron los 12 apóstoles.
Ok. Sí, los apóstoles originales tenían un papel, un cometido específico. Por ejemplo, a través de ellos escribieron el Nuevo Testamento, eran pilares, columnas en la primera iglesia. Ujú. Buena pregunta, muchas Pero, gracias. sí, Oh, pero el término, sí, escúcheme, pastor, el término apóstol antes significaba lo mismo, es decir, seguidor de Cristo, un apóstol, y un discípulo, un seguidor de Cristo también. oh, un apóstol tiene la definición, significa un mensajero especial, un Ajá. mensajero elegido, escogido para una misión especial. Un discípulo Ok. quiere decir, su significado es un seguidor, un aprendiz, una persona quien sigue a su maestro. Entonces, los apóstoles como Pedro, Mateo, Juan, etcétera, fueron discípulos y se formaban parte del grupo de discípulos que seguían a Jesús y luego Jesús escogió 12 de ellos para ser apóstoles. Los apóstoles eran mensajeros especiales con una misión especial, con un cometido especial. Ok, gracias, gracias. Sí, buena Gracias, pregunta. pastor. Gracias. Fabio Fernández. Sí, buenas noches, pastor. Los 12 apóstoles fueron los primeros discípulos de Jesús. Sí, básicamente no sé el orden. Entonces, tal vez Jesús tenía, pues sabemos que Dios tenía muchos más discípulos en su ministerio. Y 12 de esos discípulos fueron elegidos por él para ser sus apóstoles. Sí, señor. Y también fueron los encargados, bueno, sobre todo fueron los encargados, es la encomienda que les dio Jesucristo de difundir su iglesia por todas las naciones, ¿cierto? Ujú. Sí, aunque nosotros también tenemos esa misión. Ujú. Pablo Hugo. Sí, pastor, una consulta. Con el tema esto de los apóstoles, en algunas congregaciones se le llama apóstol a un pastor que va por varios lugares como fundando congregaciones, es decir, va, reúne a la gente, las congrega y después deja a cargo a una persona, es decir, a otro pastor, y él sigue con esa misión. ¿Puede ser así? No, no es correcto hacer eso y lo vemos mucho en países latinoamericanos. Una persona se llama, um, toma el nombre como apóstol y se cree que tiene poderes especiales, autoridad especial, pero no debe ser así. Ujú. Porque los apóstoles son los 12 apóstoles que tenemos en la Biblia y nosotros todavía aprendemos de ellos. Muchas personas me preguntan, ¿hay apóstoles hoy en día? Pues no en el sentido que vemos en muchos países, pero en un sentido que sí, porque nosotros en la Biblia podemos aprender de los apóstoles y su misión todavía se extiende a través de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, todavía podemos Eh, decir que la iglesia se construye en la base de los apóstoles, porque los tenemos hasta ahora, pero no en persona. Ujú. Pastor, una pregunta. Eh, Usted sabe que hay muchos, se dicen profetas en nuestros tiempos, Ujú. que han fundado iglesias, religiones, y se llaman profetas a sí mismos. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, una buena pregunta. Guárdela
hasta el final de la clase porque se desvía un poco del tema del día, pero es una buena pregunta. Yo me quedo un poco más después de la clase y hágala otra vez, por favor. Muy bien, Sí, gracias. gracias. ¿Algunas preguntas o comentarios sobre el contenido de la lección hasta esta diapositiva? Isaías. Sí, hermano, era solamente una pregunta, pero igual también creo que la puedo hacer al final. Es Ok. solamente lo que usted dijo de que los apóstoles fueron primeros discípulos. Ujú. Y nada más mi duda es de que, por ejemplo, con Judas, el que traicionó a Jesús, no alcanzó el título, yo creo, de apóstol. Solamente fue un discípulo, pero que al final traicionó a Jesús. Muchas gracias. Eh, Muy bien. Entonces, luego de ver la base que tenemos como discípulos, que Dios nos hace discípulos por su gracia, por su amor infinito hacia nosotros, estudiamos los 5 hábitos de un discípulo. El primer hábito fue hacer el bien. Queremos hacer el bien para servirles a los demás, para amarlos y para darle gracias a Dios. El segundo hábito es muy parecido o por lo menos se conecta al primer hábito porque queremos tener los ojos abiertos para que veamos las oportunidades enfrente de nuestros ojos, para que hagamos el bien, para que hablemos con las personas, para que oremos para otras personas, por otras personas. El tercer hábito es hablar con la gente. Y eso también quiere decir que escuchamos a las personas también. Muchas veces tengo más oportunidades para compartir mi fe, para compartir a Jesús cuando entro en una conversación diciéndome, ok, mi propósito en esta conversación es escuchar. Entonces, escucho. Y al final de la hora o de la hora y media, le comparto un versículo breve acerca de la situación que estábamos tratando. Y pues funciona en las dos maneras. Tal vez hablamos más, a veces escuchamos más. Y el cuarto hábito es orar con y por otras personas. La oración es un privilegio, es una bendición muy, muy especial para nosotros los hijos del Rey. Somos hijos de un Padre amoroso y Él nos invita a orar porque es nuestro Padre amoroso y somos sus hijos amados. Y el último hábito, que es lo más importante, es escuchar a Jesús. Escuchamos a Jesús en la Biblia, vemos su historia, vemos las promesas acerca de Él, vemos su obra y vemos lo que nos promete y lo que hace por nosotros y lo que hizo por nosotros. Camilo. Pastor, yo tengo una pregunta. Usted sabe que hay veces cuando uno tiene preenseñanzas y cuando cambian el nombre, a uno se le dificulta un poco ver lo que usted nos explica. Por ejemplo, yo entiendo bien, por ejemplo, yo lo tengo como ya preestablecido que era los 5 hábitos del cristiano era dar, evangelizar, ir a la iglesia, orar y leer la Biblia. De que haciendo el bien es lo mismo que dar, ojos abiertos es lo mismo que evangelizar, hablar con las personas es ir a la iglesia o congregarnos. Esa es mi pregunta, porque orar es lo mismo y escuchar a Jesús es leer la Biblia. Pero mi pregunta, hablar con personas es ir a iglesia o congregarse o solamente es también evangelizar, pastor, o las dos. Estoy confundido en eso nomás. Sí, muchas gracias. A veces con los listados que tenemos nos confundimos un poco porque tenemos los 4C, tenemos las 5 preguntas de
consolidar, tenemos las 7 preguntas, tenemos los 4 conceptos, entonces hay muchos nombres, números y nombres y títulos y eso, y cuando hablamos con otras personas, otras iglesias o otros grupos también, nos topamos con listados. No hicimos esta lista pensando en la lista que usted mencionó. Entonces, si hay partes que se superponen, está bien. No hay problema en eso. Y de hecho, pues, estudiando la palabra de Dios, podríamos encontrar muchos hábitos más. En este curso nos dedicamos a 5 hábitos y esos son los 5 que hemos elegido. Entonces, entre los listados, no hicimos una comparación exacta allí. Pastor, entonces mi pregunta va en esto. Yo leo el Evangelio de Marcos, ¿sí? ¿Dónde encuentro, por ejemplo, hablar con personas? Cuando Jesús hablaba con personas o cómo yo puedo utilizar ese texto para hablar con personas. Esa es la partecita que no entiendo. Sí, en el proyecto final yo quiero que busquen ejemplos de los hábitos. Entonces, si Jesús, de hecho, al final de esta lección vamos a ver una historia. Cuando Jesús fue a la casa de un cobrador de impuestos, Zaqueo, en la casa de Zaqueo, y pues conversaba con él, lo escuchaba, pasaba tiempo con él, hacía amistad con él. Entonces, podríamos usar historias así para decir, Jesús o sus discípulos o esta persona hablaba con la gente o escuchaba a la gente. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Cuáles de estos hábitos son sus favoritos? ¿Y por qué? ¿O cuál hábito es su favorito? José Mendoza. Sí, pastor, buenas noches. Me quedo con escuchar a Jesús. Esa es la parte más principal de todos los hábitos. Sí, los otros hábitos fluyen de ese hábito y Sí, cobran es su así. vida, cobran su energía de ese hábito. Es fundamental, es como la raíz. Si le cortamos la raíz al árbol, muere. Si dejamos de escuchar a Jesús, morimos. Sí, pastor. Gracias. Pablo Hugo. Sí, pastor. Para mí, el primero es escuchar a Jesús y el segundo me gusta mucho hablar con la gente, dialogar con ellos, a ver qué piensan y explicarles si veo que pueden estar desviándose de lo que dice la palabra por lo que yo conozco. Otro podía ser hacer el bien, pero como decía Pablo, cada vez que quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. Sí. Entonces, bueno, ese hay que ponerlo un poquito más en práctica. Gracias. José Aponte, ahora veo su manito digital. Adelante. Qué bueno. Bueno, sí, de los 5 son de mucha utilidad e importancia, ¿no? Pero indudablemente que escuchar a Jesús debe ser el número 1, particularmente para mí, porque partiendo de la lectura de la Biblia, que es la que nos va a guiar hacia los demás, hacia hablar con la gente, orar, hacer el bien y tener los ojos abiertos. Si no leemos la Biblia, no adquirimos el conocimiento, no adquirimos el aprendizaje. Todo va a depender de cómo adquirimos el conocimiento. Lo que vayamos aprendiendo lo vamos a poner en práctica. Entonces yo pienso que hay que partir de escuchar a Jesús, que es leer la Biblia. El resto viene porque Dios está con nosotros y Dios nos va a empujar, nos va a animar, ¿sí?
Eso es mi opinión. Muchas gracias. Isaías Luciano. Sí, profesor, así como dicen los compañeros, igual también yo pondría en primer lugar el escuchar a Jesús, posteriormente pues tener los ojos abiertos para ver a quién podemos ayudar. Y obviamente al tener los ojos abiertos y ver a quién podemos ayudar, pues tenemos que emplear el tercero, que es hablar con él y escuchar con atención sus problemas, y para poder orar con él. Si se puede ayudar de manera económica, se hace. Y precisamente eso es lo que creo que todo discípulo debemos de practicar. Los 5 puntos son muy buenos, a mí me gustaron bastante, y espero poder llevarlo a la práctica para que podamos ser, si no por lo menos buenos discípulos, por lo menos intentar ser discípulos. Muchas gracias. Fabio Fernández. Sí, profesor. Claro que los 5 hábitos se relacionan entre sí muy estrechamente, partiendo, sí, claro, que de escuchar a Jesús. A mí me encanta orar con y por otras personas. Me gusta mucho la intercesión, porque uno se preocupa y es una forma de ayudar espiritualmente a las personas necesitadas. Gracias. Katia. Bueno, profesor, sí, mis compañeros tienen toda la razón. Se relacionan entre sí, pero si no escuchamos a Jesús, tampoco podemos ninguno de los otros hábitos practicarlos. Y también, como decía justo el compañero que me anticipó, orar es muy importante también. Pero ¿cómo puedo orar si no he hablado con la gente para saber por qué orar? ¿Y cómo puedo haber hablado con la gente si no he tenido los ojos abiertos para saber por quién orar? ¿Y cómo puedo hacer el bien si no he escuchado a Jesús? ¿Cómo hacerlo? Su palabra es tan importante para que podamos practicar todo esto por agradecimiento a Dios, porque lo amamos. Pero qué difícil, como dijo el hermano Pablo Hugo, qué difícil es hacer el bien, porque cuanto más queremos hacer el bien, a veces lo arruinamos todo. Sí, muchas gracias, Katia. Y muchas gracias a todos ustedes por sus aportes. Vamos a seguir. Ya hemos tenido algunas preguntas. Si tienen más preguntas sobre el contenido del curso, las pueden hacer en este momento. Les doy el espacio para hacer sus preguntas sobre el curso. Luego vamos a hablar acerca del proyecto final. Entonces, esperen esas preguntas. Una pregunta, pastor. Sí. ¿Podemos orar por las personas aunque no las conocemos? Por personas que no conocemos. Por ejemplo, yo estaba precisamente hoy en la tarde pensando lo que ha sido mi vida y la gran oportunidad que Dios me ha dado de conocer su palabra, de conocer su camino, y le pido a Dios también esa oportunidad que a mí me ha dado, que se la dé a tanta gente que anda en la oscuridad, que le lleve su luz, que les abra el corazón, la mente, y Sí. que le lleve la fe. Sí, una buena pregunta. Es bueno que oremos por las personas a quienes conocemos y es bueno que oremos por las personas a quienes no conocemos. Por ejemplo, en una situación limitada. Por ejemplo, cuando camino a través de o por mi barrio y veo casas y departamentos y todo, yo puedo estar allí caminando y orando por las familias en los departamentos, en las casitas, en los autos, etcétera, y no los conocemos.
a ellos. También podemos orar por muchos de los gobernantes, todos los gobernantes, por decirlo, en todos los países. Y también, pues, en oraciones como en el Padre Nuestro, estamos orando por muchas personas a quienes no conocemos, pero Dios los conoce y eso es lo Claro. más importante. Claro. Y también son sus hijos. Amén. Ujú. Gracias. Amén. Yuri, ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, hermano. La verdad es que yo quería hablar más o menos de lo que decía la hermana, la importancia de escuchar la palabra del Señor y ser guiados por el Espíritu Santo. Ujú. Pablo enfoca mucho eso de que tenemos que ser guiados, porque si no es vano lo que hacemos. Yo quería dar un ejemplo la otra vez con el hábito 3, que es hablar con la gente. Yo me acuerdo que yo tenía una hermana que le gustaba mucho hablar de la palabra del Señor y leerla, pero se instalaba en el comedor de la casa, donde no todos mis hermanos eran convertidos, y de pronto había que cenar o había que hacer algo, y se instalaban eso, y mis hermanos terminaban muy quemados era como Marta, ¿ah? Una cosa así, pero yo pienso que cuando dice que el Señor cuando nos invita a ser como Él, manso, humilde, el carácter del Señor era eterno, Él sabía, por eso Él tenía los ojos abiertos. Yo creo que habló con la samaritana justo en el momento preciso, cuando tenía que hablar yo siento de que nosotros tenemos que ser prudentes también, hablar de la palabra del Señor y ser guiados por el Espíritu, porque muchas veces nosotros, como personas también, el hecho de ser formado en el Espíritu, quiere decir que todo nuestro ser tiene que representar eso. No podemos estar hablando de Jesús y hablando y predicando del Señor y al otro día estar haciendo otra cosa. Yo creo, bueno, eso era mi aporte, pastor. Sí, muchas gracias. Y recordemos que el Espíritu Santo nos guía a través de la Biblia. No es que trabaja fuera o aparte de su palabra en la Biblia. Entonces, si queremos encontrar al Espíritu Santo, lo buscamos en la Biblia, porque está ahí. Usa la Biblia, es su palabra. Entonces, no obra aparte de la Biblia, aparte de la palabra dada a nosotros. Muchas gracias. Y sí, y queremos tener un ejemplo queremos tener nuestra vida como un ejemplo, pero también queremos tener nuestra vida como un ejemplo de qué es el arrepentimiento, la obra de la ley y el evangelio en nuestro corazón. La ley nos muestra los pecados y el evangelio nos levanta otra vez con la buena noticia del perdón de esos pecados y la perfección que recibimos de Jesús. Daisy. Pastor, una preguntita. Mire, con respecto al uno como discípulo, ¿uno puede hacer comentarios políticos? ¿En qué sentido? ¿Cómo ve eso, pastor, usted? No, comentarios políticos, entrar en los comentarios, de repente votar por un candidato, otro candidato. Sí. Muchos predicadores se meten en la política y cuando lo hacen se meten en problemas, se meten en líos también. Queremos recordar que Dios no se forma parte de un partido político o algo así. No, Él obra a través de cualquier partido político que haya.
Entonces, pues, tal vez podemos hablar, conversar acerca de valores, propósitos y todo eso, pero Claro, o sea, uno puede hacer, no hay, uno puede hacer comentarios sobre de repente algunos candidatos, a eso no, me refiero. pues, no queremos distraernos de lo más importante. Hay una cosa necesaria, como vimos la semana pasada, y es la palabra de Dios, es el evangelio, es la vida eterna con Dios, es nuestra relación con Dios. Entonces, si, por ejemplo, si yo soy de la izquierda y hablo acerca de la izquierda como si fuera de la mano de Dios, las personas de la derecha no me van a hacer caso y voy a perder a muchas personas, y no me van a escuchar y todo eso porque estoy tan metido en la política. O si soy de la derecha y voy a perder a las personas de la Y hasta izquierda. pierde autoridad moral. Sí, entonces... No es conveniente. No, pero muy aparte de la palabra de Dios. No. Pero yo no estoy de acuerdo. porque se meten ahí, pues, pues como amigos, como ciudadanos, tal vez conversamos acerca de eso. Claro, como ciudadanos. Queremos mantener nuestro propósito y la misión más grande que tenemos es llevar la palabra de Dios a más personas. Entonces, Eso correcto. Entonces tengamos... En una plática privada, pues podría ser, ¿verdad? Pero... Sí, tengamos cuidado con... Claro, por eso era mi pregunta, pastor. Gracias. Gracias. Sí, no queremos hablar acerca de la política, especialmente en la iglesia, especialmente de este púlpitro, desde el frente de la iglesia, porque vamos a hacer eso, vamos a distraer la congregación de lo que es más importante. Pastor, yo tengo una anécdota que platicarle precisamente. Yo parece que yo le he dicho que vengo de la Iglesia Católica. Y en una ocasión, en misa, el padre comenzó a hablar de política. Y eso a mí no me gustó y es una de las causas por la que yo he dejado de ir a la iglesia. Pues no lo veo bien, porque lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Sí, me hace recordar de la historia de Josué, cuando iban a conquistar el territorio de Israel. Y de repente un hombre, el Señor se apareció enfrente de él y es un guerrero y Josué le pregunta, ¿de qué parte eres? ¿Es para nosotros o para ellos? Y él dice, yo soy de ninguno. Yo vengo, Dios siempre tiene otros propósitos. A Fabio. Sí, pastor. Mi concepto personal es que la iglesia que se mete en política está en franca contradicción con la doctrina cristiana. Porque Cristo no vino a conquistar el poder político. Él dijo muy claro, mi reino no es de este mundo. Si él quisiera el poder político, dice, hubiera orado a Dios y Dios le hubiera dado 12 o más legiones de ángeles. Para mí no existe un partido cristiano político. Me parece una mentira porque, como usted decía ahora y como yo lo considero mucho, un cristiano en la política, en el Congreso, por ejemplo, como partido político, por ejemplo, en la congregación, en mi comunidad, hay un partido político y eso a mí me incomoda supremamente y me ha puesto muchas veces me quiero retirarme de la iglesia y algún día me retiro porque no estoy absolutamente de acuerdo con eso, de que la iglesia sea un partido político.
Yo creo que un partido cristiano no existe en ninguna parte del mundo. Existe pues de nómina, pero que realmente es una contradicción a la doctrina del Señor. Sí, muchas gracias. Les quiero leer de Josué 5, empezando con versículo 13, porque pues resumí la historia, pero tal vez es mejor leerla para que entiendan. Cierto día Josué, que acababa cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de nosotros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Interesante. De ninguno. Ok, muy bien. Vamos a avanzar al proyecto final y les voy a compartir mi pantalla aquí para explicar cómo lo vamos a hacer. Empieza mañana. Entonces, mañana a tipo 5, pues no 5, 6 o 7, 8 de la mañana voy a compartirles un enlace. Y ustedes vieron una prueba del enlace aquí. Les compartí este fin de semana una prueba del proyecto final. ¿Y cómo va a ser? Entonces mañana voy a enviarles un link que va a decir proyecto final y en vez de prueba no va a decir prueba para el proyecto final, va a decir el proyecto final Marcos 1 y 2, porque mañana quiero que lean Marcos 1 y 2. El siguiente día, el miércoles, les voy a compartir otro enlace que dice proyecto final Marcos 3 y 4 y adelante los 8 días. ¿Y qué hacemos? Pues lean los capítulos asignados y contestan estas 3 preguntas. La primera pregunta, ¿cuáles son sus nombres y apellidos? Entonces, escríbanlos aquí. Vi en algunos ejemplos de la prueba que algunos de ustedes no escribieron sus nombres y apellidos. ¿Cómo voy a darles crédito? Un momento. ¿Cómo voy a darles crédito por su obra, por su trabajo, si no sé de quién es? Entonces, sumamente importante, escriban sus nombres, escriban sus apellidos cada día. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? Y la segunda pregunta, ¿ha leído los capítulos asignados? Mañana van a ver una pregunta que dice, ¿ha leído los capítulos 1 y 2 de Marcos? ¿Sí o no? Hago clic ahí en el sí. Y el siguiente es, ¿cuáles hábitos vio en la lectura? Los hábitos son los siguientes, entonces puede decir, y no tiene que ser respuestas muy largas, pueden ser, vi los hábitos 1 y 5 y pueden poner en paréntesis Juan escuchaba a Jesús y aquí 1, hacerlo bien, Jesús sanó a una persona. Si quieren escribir más, está bien, pero no tiene que ser una respuesta larga. Solamente quiero que vayan pensando en los hábitos aquí. Entonces, 3 preguntas cada día y en la mañana de cada día les comparto el link y a su conveniencia hagan la tarea, hagan la lectura y hagan esta parte aquí. ¿Una pregunta? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Daisy. Pastor, ¿cuántos hábitos más o menos se puede, o todos los hábitos uno tiene que buscar en los dos capítulos? Sí, los que vean. Entonces, si solamente ven un hábito, pues escriban un hábito.
Si ven, O sea, todos los que uno ve. sí. Si ven todos los 5 hábitos, pues escriben todos los 5 hábitos ahí. Y si vemos varios, por decir esto, ojos abiertos varias veces, lo ponemos. No es necesario. Ponga un ejemplo. Si ven varios ejemplos, ponga uno. Uno de cada uno. Sí. Ya, pastor. Uno de cada capítulo. Pastor, Sí. en cuanto a los hábitos, solamente vamos a, por lo menos, decir, yo vi el hábito de el primero, por lo menos, pero tenemos que colocar en qué punto de la lectura lo vimos o no. Si quieren, no es necesario. Lo ¿En más qué versículo? Bueno, listo. El más importante de este proyecto final es que lean los capítulos. Muy bien. César Lozano. Pastor, una consulta. Usted va a publicar el cuestionario en la mañanita y tenemos todo el día para llenarlo o tenemos que llenarlo en la mañanita. No, Porque para empezar a leer ahorita. Sí, todo el día tienen. Entonces, si quieren madrugar, madruguen. Si quieren velar, velen. Si quieren hacerlo durante el almuerzo, está bien. Si quieren hacerlo pues en el desayuno, está bien. La merienda está bien. Ok, gracias. Sí. Daisy. Pastor, lo va a mandar en Word, ¿no? O en PDF. Para ahí mismo responder, ¿no? Sí, es un enlace, de hecho. Es un formulario de Google. Entonces, hagan clic en el link que les comparto y va a ver este formulario. Y puede escribir. Y ahí respondemos y lo volvemos a enviar. Sí, tiene que, gracias, tiene que hacer clic en enviar. Lo siento, algunos de estos están en inglés, pero tiene que hacer clic en este botón abajo después de todo y eso me envía su respuesta. Tiene que hacer eso o no voy a ver sus respuestas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y por supuesto, durante la semana, si tienen preguntas o no entienden algo, mándenme un mensaje. No hay problema. Neri de la Rosa. Sí, pastor. ¿Solo nos vamos a basar en los 5 hábitos o habría otra forma de responder si no encontramos algún hábito en la lectura que se lea? Si no ven un hábito, escriba, no vi ningún hábito. No hay problema con eso. Ok, gracias. Muy bien. Pastor, disculpe, una consulta. ¿Cuándo empezamos? Mañana. ¿La lectura mañana? Sí, en la mañana, por la mañana les voy a compartir el primer enlace y cada día les comparto un enlace nuevo porque son capítulos diferentes. Muy bien. Entonces, para terminar, quiero compartirles esta historia de Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. Pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y bájate allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa.
Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo de hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y amigos, nosotros fuimos perdidos y Jesús vino y nos buscó y nos encontró. Y ahora tenemos el privilegio de ser instrumentos en las manos de Jesús, y Dios nos usa para buscar a las personas perdidas. Le damos gracias a Dios por ese privilegio y le pedimos que nos fortalece en esa obra y que nos use más y más. Ha sido un placer. Que nos haga instrumento de su palabra. Sí, exactamente. Pues ha sido un placer ser su profesor durante este curso. Todavía estamos comunicándonos, pero esta es la última vez en que nos reunimos en forma presencial o forma virtual a la vez. Si tienen preguntas, pregúntenme y todo eso, pero les agradezco por su participación, por sus preguntas, por su trabajo en las tareas y todo eso. Muchas gracias. Y vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, te doy gracias por los estudiantes en este curso. Te pido que los guardes, los protejas y los ayudes en su obra en cualquier parte del mundo donde estén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor.